Un lindo martes. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad y que el Señor me los llene de bendiciones. Gracias a la oportunidad que me da este sistema de saludarlos a cada uno de ustedes. Gracias también por algunos mensajes que he recibido de ustedes y en realidad es un gozo, una alegría el saber que están con bien y estamos acá en nuestros hogares hoy en día orando, en algunas ocasiones pues saliendo y pues visitando a algunos hermanos, no directamente como una visita regular, sino simplemente muchas veces para entregarles ciertas necesidades que recibo y poder darles a compartir con ustedes. Agradezco mucho su apoyo de muchos de ustedes también y gracias por seguir fieles también a lo que Dios nos ha encomendado que nosotros entreguemos. Así es de que el Señor me les bendiga y me les guarde hasta el día de su venida. Hoy tenemos como estudio la Biblia y la cultura. ¿Por qué muchas veces la Biblia la ponemos a un nivel de la cultura que nosotros hemos vivido? Y para compartir este hermoso estudio, pues nuevamente desde la ciudad de San Diego, hoy este día martes, el pastor Wilfredo me sigue acompañando para compartir con ustedes estas hermosas lecciones. Pastor Wilfredo, bienvenido y gracias nuevamente por su apoyo. Gracias, pastor, por invitarme. Como siempre aquí, pues esperando poder seguir estudiando con usted y con toda la audiencia. Y verdad que es una felicidad poder compartir de la palabra del Señor y darle una bienvenida a todos los que nos están viendo en este momento y que, bueno, que estén dispuestos para compartir con nosotros la palabra del Señor. Pastor, pues vamos a ir en oración para pedirle al Señor que Él sea el que nos guíe en este hermoso estudio que tenemos ahora, la Biblia y la cultura. Así es de que vamos a orar. Señor y amante Padre, nuevamente invocamos tu santo nombre, primeramente agradeciéndote por el perdón que has hecho para con nosotros y gracias Padre por la oportunidad que nos das en esta semana estar estudiando tu palabra. Gracias Padre por tus grandes bendiciones y agradeciendo Padre porque hasta el momento pues lo que es dentro de mis iglesias pues no ha habido ni algún contagio. Gracias por tu protección a mis hermanos. Sigue los padres guardando, sigue los padres reservando y que el día, Señor, que tú permitas que estos hombres de gobierno nos den nuevamente luz verde para reunirnos en nuestras iglesias, podamos llegar, Padre, con la felicidad y el gozo en nuestros corazones, al saber, Padre, que tú nos has guardado de esta pandemia. Quédate, Señor, con nosotros en este estudio, danos tu bendición y te pedimos, Padre, todo esto en los méritos preciosos de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien, pastor, la Biblia y la cultura. ¿Qué nos puede Muy bien. decir de este título? Muy bien. La semana pasada, o más bien antepasada, unas lecciones atrás estuvimos hablando el tema de la cultura, cómo nos afecta, ¿verdad? En aquella época hablamos de eso, cómo nuestra cultura de verdad llega de pronto a afectar un poquito nuestras creencias, ¿verdad? Pero el día de hoy es cómo entender, o sea, que nosotros para estudiar la Biblia mucho mejor y entenderla, nosotros tenemos que entender la cultura hebrea, especialmente de esa época, hace de más de 2000 años atrás, cómo era la forma de vivir, cómo la forma de pensar de ellos, cómo era la forma de actuar. Y esto nos va a ayudar de pronto a entender mucho mejor. Vamos a ver que de pronto los matrimonios en este medio era un poquito distinto, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver el día de hoy, la novia vestida de blanco, ¿verdad?
la forma en que están los invitados, que la iglesia, pero en aquella época era un poco distinto. Entonces, es bien interesante que incluso hay librerías cristianas que venden materiales como el uso y costumbres en los tiempos bíblicos, y esto nos va a dar un panorama completo de cómo es que era la forma de vivir las personas, la forma de que actúa. Y claro, el apóstol Pablo, vemos de que en su época una forma era la que vivían los hebreos y también una forma en que vivían los griegos. De hecho, en el libro del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, vamos a encontrar allí una experiencia bien interesante que el apóstol Pablo vivió. Hechos capítulo 7, y vamos a leer del verso 16 para que tengamos un poquito de contexto de lo que realmente él vivió en Atenas. Hechos capítulo 17 y el verso 16. Dice el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de la epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Entonces, recordemos de que estas personas por varios años venían aprendiendo toda lo que era el pensamiento de Sócrates, de Platón, y no solamente de ellos, que eran como los principales, sino de muchos pensadores, y la gente se dedicaba, vamos a hablar un poquito así como a filosofar. Algo sucedía en el medio, algo sucedía en el ambiente, y ellos se comenzaban a hablar, decir, no, es que es por esto, por aquello, lo uno. Entonces, cada uno daba un pensamiento distinto. Y resulta que ahora escuchan a Pablo y ven que, bueno, están hablando de un tal Jesús, ¿verdad? Y ellos pensaban que eran otros dioses y hablaban de que murió, que resucitó, todo este asunto. Y por eso es que ellos quieren escuchar un poquito más sobre lo que de esta nueva enseñanza. Verso 20. Ahí en el verso 20 donde estábamos, pues traes a nuestros oídos cosas que extrañas. Ellos nunca habían escuchado esto. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Vea que él de pronto no los ataca de una vez, sino que él les muestra esa virtud buena que tienen, que son muy religiosos. El verso 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. De una manera muy inteligente, ¿verdad? Utiliza algo de su medio, una escritura, y dice, bueno, ese Dios desconocido el cual ustedes creen, pues yo vengo a enseñarles. Y usted va a encontrar, ¿verdad? Que Él les muestra que es el Dios que ¿cómo se dice? Que fue el que creó todas las cosas. Comienza a introducir de una manera un poco sigilosa, si podemos decir, a Dios poco a poco en el medio o en el ambiente o en este pensamiento griego, y es una manera muy inteligente. Claro, en el momento de los judíos y de las personas que estaban ya de pronto conociendo de Dios, pues fue directamente a darles a conocer de Jesús, su muerte y su resurrección. Pero en el caso de los atenienses, las personas de este lugar y del pensamiento griego entra de una manera distinta, está utilizando, por decirlo así, su forma de pensar griega, su forma de actuar, para poder introducir de una manera inteligente lo que era el Dios
el Dios de los hebreos. Pastor. Gracias, Pastor Wilfredo. Sí, es interesante ver cómo muchas veces la cultura eh, da ciertas creencias o ciertas malas interpretaciones a la palabra de Dios. Que la cultura no es mala, la cultura es buena. La cultura yo creo que nos lleva muchas veces a realizar buenas obras, a entender muchas veces al pueblo, el lugar donde somos, ciertamente. Eh, por eso me gustaría ver este consejo que nos dice la sierva del Señor en el libro El Ministerio de Curación, en la página 164. Ella allí nos habla acerca eh, de ciertas personas o culturas que hay. Dice, muchos se figuran que para alcanzar a las clases altas hay que adoptar un modo de vivir y un método de trabajo adecuado a los gustos desdeñosos de ellas. Y si nosotros vemos esto en realidad, ¿verdad? Entendemos que aún podemos ver que dentro de los apóstoles que más podemos pensar que pudieron tener una buena elocuencia para hablar, para poder entrar con aquellos filósofos, con aquellos eh, personas que interpretaban la Biblia, pues solamente era Pablo, ¿verdad? Porque todos los demás, pues casi la mayoría, excepto Lucas también, que venían de partes pobres, de partes de lugares sin estudio, pero que hoy nosotros creemos que pues los que no han estudiado y que no tienen ciertos estudios o ciertos conocimientos, pues no, ellos no deberían de hablarle a esta gente intelecta, a esta gente que pues tienen que escuchar palabras realmente eh, bien habladas, bien declaradas, bien desarrolladas, sino que hoy entendemos nosotros que realmente el Señor puede usar a cualquiera y más cuando se está viviendo en lo que es la palabra del Señor. Luego dice, hay que adoptar un modo de vivir y un método de trabajo adecuado eh, a los gustos desdeñosos de ellas. Consideran de suma importancia cierta apariencia de fortuna, los costosos edificios, trajes y atavíos, el ambiente imponente, la conformidad con las costumbres mundanas y la urbanidad artificiosa de las clases altas, así como su cultura clásica y lenguaje refinado. Esto es un error. El modo mundano de proceder para alcanzar las clases altas no es el modo de proceder de Dios. Lo que surtirá efecto en esta tarea es la presentación del Evangelio de Cristo de un modo consecuente y abnegado. Entonces, esto nos lleva a entender a nosotros que realmente cuando hay una secuencia de ciertos estudios, pues cualquiera que se dedica a la palabra de Dios sin haber tenido la intelectualidad o aún las culturas o la forma de cómo estas personas se comportan, puede llegar a cumplir los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo prepara, es Dios quien lo encamina hacia el concepto o la observancia de cierto mensaje en estas personas. Eh, Personas quizás muy elocuentes, pero que Dios puede tocar el corazón de ellas a través de aquella consecuencia, o más bien no consecuencia, sino secuencia de la cual el predicador puede estarle haciendo a estas personas. La otra cita que tenemos, o el otro comentario que nos da ella,
está allí en los comentarios de Elena G. de White, en el comentario bíblico adventista en el tomo número 6, en la página 1084. Ella dice, la costumbre de Pablo, ¿vean? La costumbre de Pablo había sido adoptar un estilo oratorio en su predicación. Era un hombre capaz para hablar ante reyes, ante los grandes y eruditos hombres de Atenas, y su conocimiento intelectual con frecuencia le era de valor en la preparación del camino para el Evangelio. Trató de hacer esto en Atenas, haciendo frente a la elocuencia con la elocuencia, a la filosofía con filosofía y a la lógica con lógica, pero no alcanzó el éxito que había esperado. Sus conceptos posteriores lo indujeron a entender que había algo que necesitaba por encima de la sabiduría humana. Dios le enseñó que debía recibir algo superior a la sabiduría del mundo. Debía recibir su poder de una fuente más elevada para convencer de sus culpas a los pecadores y convertirlos. El Espíritu de Dios debía participar de su obra y santificar cada progreso espiritual. Ahora, vemos a Pablo, ¿verdad? Allí en Atenas, dándoles ese conocimiento que él tenía sobre Dios, pero dice que no lo alcanzó, porque quizás él estaba tratando y buscando cómo poder alcanzar a todos de una manera donde pues quizás había filósofos, había gente estudiada, pero también había personas que no eran tan elocuentes en la escritura o en la lectura o en conocimiento, pero eh, hoy en día igualmente nosotros nos damos cuenta que pues de una forma a veces uno ve cómo con sus palabras está llegando al corazón de ciertas personas que son realmente estudiadas y a veces pues uno se encuentra que pues no las alcanza quizás también por la elocuencia que muchas veces no tenemos, pero ¿por qué? Porque quizás en el momento también nunca nos hemos encomendado al Señor, al Espíritu de Dios, para que Él nos hable, para poder hablar a los demás. Eh, Tengo otra cita, no sé si el pastor Wilfredo nos va a dar Sí, alguna quería, cita o quería ya mencionar algo. Ok, rápidamente quiero decir de que de todas maneras la Biblia, aunque fue escrito para una cultura, no está limitado solamente a esa cultura, sino que transciende a nuestra cultura también. Por ejemplo, aquí dice la Biblia está condicionada culturalmente y por lo tanto solo es penitente a esa cultura en lo que afirma. Y después dice, o el mensaje divino dado en una cultura particular trasciende esa cultura y les habla a todos los seres humanos. Mire, algo lo que podemos decir es que el mensaje de salvación, dependiendo de la cultura en que fue escrito, es para todo el mundo. Es verdad que hay prácticas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que hoy pues nosotros no las practicamos porque era para una cultura. Por ejemplo, culturalmente era una costumbre, si un extranjero llegaba, lo atendían, le lavaban los pies y todas estas cosas, pues obviamente que eso pues era para esa época y una costumbre que ellos tenían. Pero ya lo que tiene que ver con nuestra salvación, eso sí trasciende a cualquier cultura. Dice acá que aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran la palabra de Dios comprendieran que esas verdades trascienden las circunstancias locales y limitadas durante los cuales se escribieron los textos bíblicos. O sea, es lo interesante que Dios, aunque utilizó una cultura, un pueblo, pues Dios lo dio para ellos, pero se extendió para toda la raza humana, para toda cultura, nación, pueblo y lengua. así es, pastor. Bueno, pues los esperamos mañana para seguir estudiando estas hermosas lecciones, esperando en el Señor que nos puedan ver nuevamente en este estudio. Que el Señor les bendiga. Que el Señor Jesús les bendiga y los esperamos.